Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Soy el ingeniero Félix Mamani, docente de la asignatura de Física 1 del grupo paralelo G. Precisamente vamos a empezar ya ahora con la primera clase de esta asignatura. También tomando en cuenta que les mandé ya los apuntes de esta clase en fotos a su celular, ustedes ya lo han debido ver. Y lo que vamos a hacer en esta clase es reforzar más que todo con algunos ejemplos los conceptos que ya les mandé precisamente en los apuntes. Bien, jóvenes, como primer capítulo está la parte de vectores en el plano y en el espacio, y vamos a definir de la siguiente forma. Definición. Un vector es nada más que, representándolo gráficamente, una línea parecido a una flecha, ¿no es cierto? Donde acá se indica, se simboliza generalmente con una letra B y una flechita encima. Además, el inicio, en este caso, se hace notar con el punto A y al final con el punto B. También un vector, en este caso, tiene tres aspectos importantes. En primer lugar, la magnitud, la dirección y el sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la magnitud, asumiendo, por ejemplo, que es una distancia, podemos decir 5 metros, por ejemplo, ¿no? 5 metros medidos desde acá hasta este punto. Dirección es la que apunta generalmente en esta línea, y el sentido está definido desde el punto A hasta el punto B, ¿no? O sea que todo vector tiene que tener tres partes importantes: magnitud, dirección y sentido. Bien, realizando la suma de vectores, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta de que acá se tiene un vector 1, un vector 2, y queremos hallar el vector resultante. Para calcular el vector resultante y considerando este ángulo beta entre estos dos vectores, entonces vamos a aplicar directamente teorema de cosenos. Teorema de cosenos indica de que para hallar este vector resultante es igual al vector B1 al cuadrado más vector B2 al cuadrado y menos 2 veces el vector B1, el vector B2 multiplicado por el coseno de este ángulo beta que forman, en este caso, ambos vectores. Pero también se puede representar con esta otra fórmula. Para representar con esa otra fórmula, en este caso lo que vamos a hacer es trazar paralelas. Por ejemplo, el vector B2 trazamos desde acá hasta este punto, ¿no es cierto? Este es el vector B2, ¿verdad? Su paralela. Y el vector B1 trazamos desde este punto también hasta acá. También este vector representa el vector, en este caso B1, ¿no? Ahora, también entre el vector B1 y el vector B2 podemos tomar en cuenta un nuevo ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa. Ahora, si trabajamos con este ángulo alfa, y acá está el vector B1, el vector B2, entonces la fórmula del teorema de coseno se presenta de esta forma, ¿no? O sea, vector B1 al cuadrado más vector B2 al cuadrado, pero esta vez ya se coloca el signo más 2 veces el B1, el vector B2, los mismos vectores, pero multiplicado ya por el coseno de este ángulo alfa, ¿no es cierto? Está haciendo un problema de aplicación y a tomando en cuenta esta fórmula o esta otra fórmula, el resultado tiene que dar el mismo, ¿no? Ahora bien, por otro lado, el teorema de senos. Para aplicar el teorema de senos, nuevamente acá vamos a tomar en cuenta dos recocidos, o más bien acá se presenta también con un triángulo, ¿no? En este caso el lado A, el lado B, el lado C. Y los ángulos internos van a ser entre A y C, alfa, entre A y B, beta, y entre, en este caso, el lado B y el lado C vamos a colocar como ángulo tita, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tomando en cuenta fórmulas, si tomamos en cuenta este ángulo alfa, seno de alfa, tenemos que relacionar con su lado opuesto. Miramos al frente directamente, está el B, el lado B, colocado de esta forma. Ahora, si tomamos en cuenta el ángulo beta, el seno de beta, estamos colocando acá, miramos al frente, directamente está el lado C, y representamos sobre C, ¿no? Entonces, de igual manera, si tomamos este ángulo tita, seno de tita, en este caso, miramos al frente, nos encontramos con el lado A, y dividimos entre A. Y luego relacionamos con cualquiera de estos dos elementos. Por ejemplo, voy a relacionar con este elemento, seno de beta sobre
en este caso el lado C, ¿no? Pero también a la vez se repita sobre el lado A, también vamos a relacionar con este otro elemento, relacionamos acá, ¿no es cierto? Y nos resulta esta otra expresión, ¿de acuerdo? Entonces, teorema de cosenos y teorema de senos, más que todo se utiliza para sumar dos vectores, ¿no es cierto? Ahí funcionan perfectamente estos teoremas. A ver, aclarando con un ejemplo. Vamos a indicar de que una persona camina, vamos a asumir que realiza 2 recorridos, una distancia 1 o desplazamiento 1, 80 metros hacia el este. Luego realiza un segundo recorrido, desplazamiento 2, 50 metros, pero en una dirección 30 grados hacia el oeste del norte, ¿no? Lo que nos pregunta es de que hallemos el desplazamiento resultante y su dirección. Bien, antes hacemos la solución gráfica de este problema, el cual consiste precisamente en trazar los vectores, en este caso, más antes los puntos cardinales este, oeste, norte y sur, ¿verdad? En el primer recorrido nos indica de que camina 80 metros al este, ¿no? Entonces, trazamos este vector, directamente lo llaman desplazamiento 1, pero en este caso 80 metros ya nos indica la magnitud, ¿no es cierto? Y al decir este nos indica ya la dirección como término de sentido. A continuación nos dice 50 metros. Imagínense de que la persona se detiene por un momento acá y se mueve nuevamente, pero se mueve ahora en este sentido, ¿no? ¿Pero cuánto? Acá nos indica 50 metros. Pero acá hay que entender la dirección, ¿no? Nos dice 30 grados hacia el oeste del norte. Significa eso que del norte vamos a barrer, en este caso, 30 grados orientado hacia el oeste. Por lo tanto, 30 grados está representado acá. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, tenían desplazamiento 1, desplazamiento 2, y este es el desplazamiento resultante que queremos calcular precisamente. Y también este ángulo alfa que hace el desplazamiento resultante preferiblemente con el punto cardinal este. Bien, entonces tomando en cuenta ya esta gráfica, aplicamos directamente, en este caso decimos por ley de cosenos, ¿no es cierto? Para hallar esta de ¿qué hacemos? Vamos a relacionar este desplazamiento 1, desplazamiento 2 y el ángulo entre ellos. Entonces aplicamos esta formulita. Desplazamiento 1 más desplazamiento 2 menos 2 veces desplazamiento 1, desplazamiento 2 multiplicado por el coseno de 60, ¿no? Es decir, estamos aplicando esta formulita, ¿no es cierto? Entonces, como conocemos estos desplazamientos, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar datos. De 1 es 80, desplazamiento 2, 50, elevado al cuadrado, menos 2 veces, otra vez 80 con 50, multiplicado por coseno de 60 grados. Entonces, hacemos toda esta operación y el resultado da 70. Ustedes también, si tienen una calculadora cerca, ¿no es cierto?, pueden hacer este cálculo y vamos a llegar al resultado de 70, ¿no? Entonces, de esa manera, aplicando ley de cosenos, podemos hallar precisamente esta distancia del desplazamiento resultante, o la magnitud en este caso, ¿no? Ahora bien, para hallar este ángulo alfa, analizamos este triángulo, decimos por ley de senos, ¿no es cierto? En este caso, relacionamos precisamente al ángulo alfa que buscamos, seno de alfa dividido entre el desplazamiento 2, ¿no? Y luego, igual indicamos a seno de 60 grados, miramos al frente, ahí está el desplazamiento resultante, y vamos a tener precisamente esta expresión. Bien, ya tenemos esta ecuación precisamente. Y de esa forma despejamos el seno de alfa, y desplazamiento 2 llevándolo al otro lado a multiplicar, resulta de esta forma, y vamos a tener desplazamiento 2 multiplicado por seno de 60, y dividido entre el desplazamiento resultante, ¿no es cierto? Pero como desplazamiento 2 y desplazamiento resultante ya son datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar estos datos y vamos a obtener el resultado que buscamos. Desplazamiento 2 hemos indicado que es 50 metros, vamos a multiplicar por seno de 60, ¿verdad? Y vamos a dividir entre el desplazamiento resultante que ya lo hemos calculado, es 70 metros, ¿no? Y acá
eliminamos metro con metro, ¿no? Y haciendo esta operación en calculadora, despejamos alfa, ustedes también pueden hacer esta operación, directamente 50 multiplican porción de 60, dividan entre 70 y sacan inversa de seno, ¿no es cierto? Sacando la inversa de seno, el resultado al cual van a llegar es 38,21 grados. Por lo tanto, este es el valor del ángulo alfa, por la dirección del desplazamiento resultante. ¿De acuerdo? De esa manera realizamos una aplicación de ley de cosenos y también la ley de senos. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, si estamos en la parte de vectores, vamos a referirnos también a componentes de un vector, ¿no? El componente de un vector es un método donde nos permite sumar 3, 4 o más vectores, ¿no es cierto? Entonces, aquí indicamos, voy a colocar como subtítulo, suma de vectores, indico, mediante componentes. Mediante, indicamos, componentes, ¿no? Decimos mediante componentes. Bueno, represento de esta forma. Ahora bien, ¿qué significa descomponer un vector? Por ejemplo, acá vamos a representar en las coordenadas, lo voy a hacer de esta forma, en las coordenadas X y Y, ¿no es cierto? Es decir, esta va a ser mi coordenada X, esta va a ser mi coordenada en este caso Y. Ahora, acá puedo representar varios vectores, ¿verdad? Por ejemplo, represento un vector, le vamos a indicar de esta forma, bueno, algo así. Represento un otro vector, por ejemplo, bueno, de esta forma, ¿no? Represento un otro vector de esta manera, y a la vez represento un vector, indico, por ejemplo, a ver, de esta forma, ¿no? Donde decimos de que este es el vector B1, este es el vector, indicamos B2, este es el vector B3, y este es el vector, indicamos B4, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa descomponer estos vectores? Significa de que, por ejemplo, este vector B1, si lo voy representando de esta forma, va a tener una componente en el eje X y va a tener una componente en el eje Y. Lo cual quiere decir de que en este componente, por ejemplo, trazo este vector, va a estar dada por el B1X, que también es un vector. Y su componente en el eje Y va a estar representado con el B1 en Y. ¿De acuerdo? El vector B2 de igual manera descomponemos respecto al eje X, respecto al eje y esta componente de acá va a estar representada, por ejemplo, con el B2X. Pero aquí hay que tomar en cuenta de que si este es el eje X negativo, positivo, este va a ser el eje X negativo. Por lo tanto, acá se afecta con el signo menos, ¿verdad? Pero también a la vez este vector B2 va a tener su componente en el eje Y. Esta es la componente B2 en este caso en Y. ¿No es cierto? Y lo cual quiere decir que hemos descompuesto este vector B2 en el eje X y en el eje Y. De igual manera procedemos con el vector B3. El vector B3 descomponemos en el eje Y, perdón, en el eje X y en el eje Y. En este caso también este vector B3, su componente en el eje X va a ser B3 en X, ¿no es cierto? Pero también va a ser negativo, ¿verdad? Porque está orientado en el eje X negativo. Por otro lado, también va a tener su componente en el eje Y. Acá esta componente va a estar representada por el menos B3, B3Y, ¿no? Es negativo, ¿no? Porque ya está en el eje negativo del eje Y en este caso. Si desde este punto hacia arriba son Y positivos, desde este punto origen hacia abajo son los Y negativos, ¿no?
De igual manera, el vector B4. El vector B4 igual va a tener su componente en el eje X y también va a tener su componente en el eje Y. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el eje X, esta va a ser su componente, el cual llamaríamos B4X, ¿no es cierto? Y esta va a ser su componente en el eje Y, coloco B4 en Y, ¿no es cierto? El cual también va a ser negativo. De esa forma, entonces, se procede a la descomposición de estos vectores, ¿no? Ahora bien, pero, ¿cuáles son los vectores resultantes? Tomando en cuenta esta relación de componentes que lo hicimos en esta figura. Fíjense, entonces, vectores resultantes, por ejemplo, en el eje X, se puede obtener al sumar todas estas componentes que están precisamente en este eje. Si nos fijamos acá, tenemos el B1 en X, ¿no es cierto? Luego tenemos el menos B2 también en X, ¿no? También tenemos el menos B3 en X, ¿verdad? Y tenemos el más B4 también en X, ¿no? Por otro lado, vectores resultantes en el eje Y. ¿Qué significa? Significa sumar todas las componentes que están en el eje Y. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, el B1 en Y, que es positivo, ¿no es cierto? Vamos a sumar el B2 en Y, que también es positivo, ¿verdad? Pero, sin embargo, vamos a restar, como acá puedes notar, menos el B3 en Y, ¿no? Y acá menos el B4 también en Y. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma definimos estas relaciones en función de los vectores resultantes en cada eje. Ahora, ¿cuál es el módulo, en este caso, del vector resultante? Módulo, indicamos, del vector resultante. ¿No es cierto? Del vector indicamos resultante. Este módulo del vector resultante directamente se halla aplicando el teorema, en este caso, de Pitágoras. Es decir, en este caso, BR, ¿no? Voy a colocar el módulo. Esto va a ser igual a ¿qué? A la BR en X, pero al cuadrado, más el BR en Y, también al cuadrado. Y todo esto en una raíz cuadrada. Entonces, con esta fórmula ya va a ser posible hallar precisamente el vector resultante, ¿no? Esta BRX vamos a hallar mediante esta relación, esta BRY vamos a hallar mediante esta relación, y ya podemos hallar el vector resultante. Ahora, ¿cuál va a ser la dirección de este vector resultante? Dirección, indicamos, del vector resultante. Esta dirección del vector resultante directamente se halla con la relación, en este caso, tangente de alfa, y esto va a ser igual a vector resultante en el eje Y sobre vector resultante en el eje X. ¿No es cierto? Entonces, aplicando esa formulita, vamos a poder calcular ya la dirección del vector resultante. Bien, vamos a aclarar con un ejemplo la utilización de estas relaciones, en la cual decimos de la siguiente forma. Una persona camina, que indicó, una persona, decimos camina. A ver, voy a representar el recorrido. Un desplazamiento 1, ¿no? Es un vector, ¿no es cierto? Este desplazamiento 1 va a estar definido, acá se presentó, 90 metros, pero una dirección, en este caso, hacia el este, ¿no? Y a continuación camina, decimos, o recorre más bien un desplazamiento 2, valga la redundancia, donde en este caso va a estar dada por 70 metros, ¿no es cierto? Pero camina 70 metros donde, a partir del norte, vamos a indicar, va a ser un cierto ángulo, ¿no? Y este ángulo barrido, vamos a indicar que es 40 grados, orientado, decimos, hacia el oeste, ¿no es cierto? Luego, desplazamiento 3 va a estar dada por 50 metros, ¿no es cierto? Los 50 metros va a estar orientada, en este caso, ¿en qué sentido? ¿Hacia cuál lado camina ahora la
la persona. Vamos a indicar de que camina, ¿no es cierto?, 60 grados, decimos, pero a partir del oeste. Decimos en este caso, a partir del oeste, va yendo 60 grados hacia el sur, ¿no? Enseguida vamos a interpretar en una gráfica estos datos. La pregunta es, hallar, indicamos el desplazamiento resultante, allá decimos el desplazamiento resultante, ¿no es cierto? Y su dirección. Indicamos y su dirección. ¿De acuerdo? Bien. A ver, más antes, realizando la solución gráfica, vamos a indicar de la siguiente forma. Entonces, haciendo acá ya la solución, ¿no es cierto? Indicamos lo siguiente. Como acá está orientado respecto a los puntos cardinales, ¿no? Entonces, es conveniente trazar precisamente estos puntos cardinales, el cual lo voy a representar nuevamente de esta forma. Bueno, algo así, ¿no es cierto? Donde acá, bueno, hago notar, estamos hablando de este, acá oeste, bueno, todavía no lo coloco en flechitas. Este, oeste, acá el norte y el sur, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta el recorrido que realiza esta persona, nos dice 90 metros al este. Directamente vamos a trazar este vector, 90 metros hasta acá más o menos al este, ¿no? Este es el primer recorrido. Llamamos desplazamiento 1, ¿no? Luego nos dice 70 metros, ¿no? Pero en una dirección nos dice del norte va yendo 40 grados hacia el oeste. Si acá tomamos en cuenta puntos cardinales auxiliares, ¿no es cierto? Si este lado sigue siendo norte, bueno, este lado es norte y este lado es el oeste. Nos dice que a partir del norte hay que valer 40 grados, pero orientado hacia el oeste. Significa eso que del norte directamente vaso 40 grados hacia el oeste. Entonces, el vector que va a resultar va a ser más o menos este vector trazado hasta este punto. Bueno, representado de esta manera, ¿no? Este va a ser el vector de desplazamiento 2. Y también hacemos notar el ángulo, este ángulo de acá, ¿no es cierto? Nos indica que es 40 grados. Y acá está 40 grados, ¿no? Y el tercer recorrido nos dice 50 metros, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la dirección? A partir del oeste va ido 60 grados hacia el sur, ¿no? Entonces acá tenemos puntos cardinales auxiliares, ¿no es cierto? Donde este lado, bueno, es el oeste, este lado es el sur, ¿verdad? Pero nos dice, no, del oeste va yendo 60 grados hacia el sur, lo cual quiere decir que del oeste vamos a ver 60 grados, ¿no? Más o menos algo así, hacia el sur, algo así más o menos, ¿no es cierto? Entonces este vector podemos trazar directamente de esta forma. Bueno, algo así, ¿no? Representamos de esta forma. Entonces, este va a ser el vector, decimos, desplazamiento, indicaremos desplazamiento 3. Bien. Acá también hacemos notar, este es el ángulo de 60 grados. ¿De acuerdo? Ahora bien, si la persona realiza estos tres recorridos, desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3, ¿cuál va a ser el desplazamiento resultante? Va a ser un vector que va a partir precisamente desde este punto donde se movió la persona y va a ir hasta este punto, ¿no? Este es el vector que nos pide que hallemos y es el desplazamiento resultante, ¿no es cierto? Y el ángulo que hace respecto al punto cardinal este, en este caso, o al eje X positivo, va a estar representado mediante algo. Bien. Entonces acá lo que nos pide calcular es, les repito, este vector de desplazamiento resultante y el ángulo, en este caso, alfa. ¿No es cierto? Bien. Entonces, haciendo la solución en este caso, lo que vamos a hallar es más antes el desplazamiento resultante en el eje X. Haciendo ya la solución, ¿no? Entonces, por definición, esto es igual al D1 en X más desplazamiento 2 en X y más desplazamiento 3 en X. Dos vectores.
¿no es cierto? Entonces esta D es de X, aquí es igual. D1X, esta D1 está abiertamente en el eje X, acá también, como podemos notar, el punto cardinal este sería el X positivo, y el norte también sería en este caso el Y positivo, ¿no es cierto? Para orientar también de esa forma nuestros vectores. Entonces el D1X directamente es el recorrido que se realiza hacia el este, estamos hablando de 90 metros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este desplazamiento 2? El desplazamiento 2, como puedes notar, está en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, si está en el segundo cuadrante, la componente de este dedo va a ser negativa, es decir, estaría apuntando en el sentido, ¿no? Este sería el desplazamiento de 2x, pero va a ser negativo, ¿no es cierto? Entonces, como acá se tiene ya de hecho, apretamos con el signo menos, ¿verdad? Y como es 70 metros, copiamos 70 metros, ¿no es cierto? Pero relacionamos ahora con este ángulo. Como el ángulo está al otro lado de 40, y como esta D2 estamos queriendo calcular, entonces va a ser igual directamente seno de 40 grados. ¿De acuerdo? Esta componente. Ahora, la componente en el eje, en este caso Y, ¿no es cierto? Va a ser esta. Este es el D2 en Y, ¿no? Y esta D2 en Y, ¿no? Perdón. En este caso, estoy haciendo todo respecto al eje X más antes, ¿no? Entonces, acá tengo 90 metros, hasta ahí está todo bien. Acá el D2X es negativo y en este caso estoy afectando con menos 70. Y acá el D3X. Pero ahora este D3X también tiene su componente, como puedes notar, acá tanto en el eje X como en el eje Y. Esta es la componente en el eje X. Entonces acá hago notar menos D3X. ¿No es cierto? Por lo tanto, esta D3X, esta es en forma general la definición, ¿no? Cuando ya desplazamos datos, tenemos que especificar ya. Entonces, como está apuntando hacia la izquierda, nuevamente colocamos el menos, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 50 metros, ¿verdad? Y multiplicado por este ángulo, como el ángulo justo está entre los dos vectores, directamente va a ser coseno, ¿no? Entonces, multiplicado por coseno de 60 grados. Entonces, de esta forma ya podemos calcular el desplazamiento resultante en el eje X, ¿verdad? Entonces, haciendo toda esta operación, ustedes también pueden hacerlo con su calculadora, ¿no es cierto? Y nos va a dar como resultado directamente 20 metros. Ustedes también pueden verificar, ¿no? Hagan ese cálculo, ¿no es cierto? Y vayan verificando precisamente ese valor, ¿no? De igual manera, el desplazamiento resultante en el eje Y, en este caso, por definición va a ser igual a el desplazamiento 1 en el eje Y, más desplazamiento 2 también en el eje Y, ¿no es cierto? Y también más desplazamiento 3 en el eje Y, en forma general, ¿no? Ahora bien, ¿pero qué pasa en estos desplazamientos en estos ejes? Notamos de que automáticamente esta D1Y se va a anular, va a ser 0. ¿Por qué se va a anular? Porque el desplazamiento 1 está directamente en el eje X. No tiene ninguna componente en el eje Y, ¿verdad? Ahora bien, desplazamiento resultante en el eje Y indicamos. ¿Esto es igual a qué? Desplazamiento 2 en el eje Y, lo que les decía hace rato, ¿no? La componente de este vector en el eje Y es D2Y, es positivo, está apuntando hacia arriba. Entonces va a ser igual a 70 metros, ¿no? Multiplicado, el ángulo está entre ellos, por coseno de 40 grados, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el desplazamiento 3 en el eje Y? Si este es el vector D3, su componente en el eje Y va a estar apuntando de esta forma. Este es el D3 en Y, ¿no? Es negativo, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos menos. Entonces, como su magnitud es 50, acá colocamos 50 metros para el vector D3, pero multiplicado esta vez por el seno de 60, ¿no? Indicamos seno de 60 grados. Por lo tanto, el desplazamiento resultante en el eje Y, ¿no? Haciendo toda esta operación, ustedes también pueden realizar esa misma operación, ¿verdad? Y el resultado, en este caso, es 10.32 metros.
Entonces, una vez que hemos calculado estos desplazamientos resultantes para cada eje, entonces vamos a hallar su módulo, ¿no? Decimos hallando módulo. Indicamos hallando módulo, precisamente del desplazamiento resultante. Decimos desplazamiento resultante, vamos a colocar en basita, lo cual también significa módulo. ¿Vas a llevar a qué? Desplazamiento resultante en el eje X al cuadrado más desplazamiento resultante en el eje Y también al cuadrado. Todo esto precisamente más X cuadrado, ¿no? Entonces, como ya hemos calculado estos desplazamientos resultantes, lo que vamos a hacer es reemplazar nada más, ¿no? Por ejemplo, el DRX hemos obtenido 20 metros al cuadrado más el DRY, acá está el DRY, hemos obtenido 10,32 metros. Elevamos al cuadrado y a la vez todo en una raíz cuadrada. Entonces, haciendo toda esta operación, este desplazamiento resultante, hallando su módulo, ustedes también pueden calcular, ¿no? Entonces vamos a llegar al valor de 22.51 metros. Ese valor, ¿verdad? O sea, este vector, en este caso, DR, ¿no? Su módulo es 22.51 metros. Ahora bien, hallando su dirección, acá indicó, dirección, indico de desplazamiento resultante E, ¿no? En las definiciones hemos indicado que se puede aplicar directamente tangente de alfa para hallar este ángulo, ¿verdad? Y tangente de alfa es igual a desplazamiento resultante en el eje Y sobre desplazamiento resultante en el eje X, ¿no es cierto? Es por lo tanto, tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? La DRY ya la tenemos calculada, acá está. Vamos a reemplazar 10,32 metros, ¿no es cierto? Y voy a dividir con desplazamiento resultante en el eje X, acá está. Ya vamos a hallar ese valor, es 20 metros, ¿no? Entonces acá, despejando el ángulo alfa, acá ustedes notarán que se van a simplificar las unidades, metro con metro se va, ¿no es cierto? Y haciendo esta división, el resultado al cual vamos a llegar es 27.29 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ángulo que hace desplazamiento resultante respecto al eje X en este caso, o punto cardinal este, va a estar dada precisamente por este valor. ¿Están de acuerdo? De esta forma, aclaramos con este ejemplo también vectores componentes. Bien, ahora sí, vamos a referirnos ya directamente a este otro concepto que también es interesante. Me refiero a vector unitario, ¿no? ¿Qué es un vector unitario? A ver, definimos siempre de manera puntual. Indicamos de que vector unitario está definido en este caso precisamente de esta manera, donde A es el vector unitario y esto es igual al vector B propiamente dicho, dividido entre su módulo, ¿no? Del mismo vector, ¿no es cierto? Entonces acá indico donde indico de que, en este caso, A es el vector unitario, ¿no es cierto? A es el vector unitario, ¿verdad? Y B que aparece en esta relación, precisamente es el módulo del vector B propiamente dicho, el que estoy definiendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, en base a esta definición, podemos presentar ya un vector unitario, ¿no? Este vector unitario, en consecuencia, va a estar definido. Decimos entonces, ¿verdad? Si da esta misma relación, despejo el vector B
y esto va a ser igual al módulo del vector B multiplicado por su vector precisamente unitario, ¿no? Ahora bien, entonces representando en coordenadas, en este caso X y Y, ¿no? Donde acá hago notar, este es el eje Y, este es el eje, en este caso X, ¿no es cierto? Entonces acá voy a representar de manera directa este vector unitario, ¿no? Este es el vector unitario, represento I, ¿no? Y este es el vector unitario J, ¿no es cierto? Ahora, si trazo este vector de esta forma, este es el vector, llamo vector B. Este vector B tiene su componente en el eje X, tiene su componente en el eje Y. Es por lo tanto, esta componente del eje X va a ser representada ahora con BXY, ¿verdad? En función de este vector unitario. En el eje Y, esta componente está representada con el BY, en este caso en J. Estas son una de las componentes. Entonces, por lo tanto, indico de que este vector B, ¿no es cierto?, que estamos trazando, va a ser nada más que a la relación de la BX en Y y más el BY en J. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, también el módulo. El módulo, en este caso, de B, es decir, de este vector B, va a ser representada directamente por Pitágoras, ¿no es cierto? Y indicamos como bx al cuadrado más by, en este caso al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo esto es una raíz cuadrada. Ahora, para hallar este ángulo, llamaremos ángulo alfa, ¿no? Decimos dirección de B, ¿no es cierto? Esta dirección de B va a estar definida nada más que indico de tangente de alfa. Y este tangente de alfa va a ser igual a la componente de ese vector B en el eje Y dividido entre la componente del vector, en este caso el eje X. Entonces, aplicando estas formulitas, ya va a ser posible hallar el módulo y la dirección de este vector B, donde acá I y J, les aclaro, ¿no es cierto? I y J en este caso son vectores unitarios, representados en cada eje. Entonces, perdón, en cada eje. Bien, jóvenes, vamos a hacer un breve intervalo de unos 10 minutos, ¿no? Y luego vamos a realizar un ejemplo de esta definición. Se conectan al mismo enlace, por favor. En esos 10 minutos continuamos. Permiso.